De frente. Gracias por seguir con nosotros aquí en Media Trend. Sonia Llanes y Efraín Luna les acompañan para conocer la ciencia, las tecnologías y todos los emprendimientos que se dan a través de las redes sociales y de los medios digitales. Hoy tenemos otra invitada muy especial, Sonia. ¿Quién es esa persona? Hoy en nuestro segmento de frente nos acompaña Ana Rivas, me escucharán decirle Anita, porque existe pues un cariño de colegas y también de alumna profesora, y ella es especialista en temas de cultura organizacional y bienestar laboral. Y hoy tenemos un tema bastante importante. Ustedes dirán, pero ¿por qué van a hablar en un tema de tecnología, innovación y negocios? Pues bueno, justamente sobre la salud mental y el bienestar laboral en estos tiempos en que la gente trabaja 24/7, ¿no? Nuestros papás no tuvieron esta bendición, maldición de que los llamen o les escriban por WhatsApp a todas horas. Si algo se olvidaba en el trabajo, quedaba en el trabajo. Hoy no es así. Cuéntanos, Anita, si tú te dedicas un poco a poner esas reglas para que no haya este aturdimiento en la gente que trabaja. No te escucho, Anita. Tenemos alguna dificultad con Ana, tal vez. No. Ahí estamos. Habla otra vez, Anita. Ahí. Yo creo que son los audífonos. Sí, pueden ser los audífonos. Porque estábamos bien, los audífonos. Ajá, no. Mira si es el audífono, porque estábamos hablando bien hace un rato. No. Se conectó y se desconectó. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos de nuevo? Ya, ok. Entonces arrancamos de nuevo. No, empecemos aquí, porque si nos toca arrancar de nuevo, me toca crear un nuevo link. Sí, no se preocupe. Ya, ok, ahí vamos, ahí mismo vamos, ¿ya? A ver, Anita. Entonces, ahora sí la escuchamos, Anita. Muchas gracias, ahí me escuchan toda la audiencia. Bien, sí, ahí la escuchamos. Entonces, Perfecto. Vamos de nuevo con la pregunta, Sonia, ¿ok? Ya. Vamos a arrancar de nuevo con la pregunta, Anita, y pues tú que eres especialista, tú eres una especialista en cultura organizacional y en bienestar laboral. Y esto pues cómo se conjuga hoy en día con el que la gente está 24/7 conectada y que a veces hay jefes que no respetan y te envían WhatsApps a toda hora. ¿Eso forma parte de tus preocupaciones dentro de tus asesorías y consultorías que das? Bueno, la verdad, primero déjame saludar a toda la audiencia que nos ve a lo largo y ancho del Ecuador, América Latina, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, bueno, y todo el mundo. Muchas gracias por estar viendo este programa y por seguirnos. Contestando tu pregunta, Sonia, yo creo que sí, dentro de mis labores como cuidadora, guardiana del bienestar y de la cultura corporativa, siempre estoy cuidando estos ítems que se desdoblan en garantizar que el colaborador tenga una conciliación y un equilibrio vida-trabajo. Es decir, respetar sus derechos como colaborador dentro de la compañía, no agendar reuniones de lunes a viernes pasadas a las 6 de la tarde, los horarios laborables, no agendar actividades fines de semana, ya sean capacitaciones u otro tipo de actividades, sino más bien generar todo tipo de políticas, procedimientos y actividades que refuercen esa conciliación con el trabajo. No sé si estás muy enterada, pero el mes pasado hablaba en mi página sobre la ley de derechos, no, sobre la ley del uso de horas que está actualmente legislando y que está conversándose en España. Y me encanta esta ley porque habla mucho de la desconexión digital y aparte promueve el tema de la flexibilidad laboral en 4 aspectos. El primero y más grande es utilizar la metodología 4-3, que no sé si viste en las noticias de esta semana, que fue tendencia a nivel mundial, que Reino Unido ya ingresó a la modalidad 4-3. Ustedes se preguntarán qué es el 4-3. El 4-3 son 4 días laborables y 3 días de descanso. Claro, son formas y diseños laborales que permiten esa conciliación laboral. En Austria se la sigue un poco, en algunas empresas lo ponen como un gancho para tener a los trabajadores pues más contentos y más gente querer trabajar en esos lugares. Eso también te quería preguntar.
Todos estos cuidados y estas reglas que se siguen, en la que quizás los gerentes de antaño dirían que son muy permisivas para los trabajadores, se convierten hoy en un activo para las empresas, para su marca empleadora, ¿no? No es solo un tema de hago las cosas para que mis trabajadores estén bien, es que hoy el mercado laboral lo exige, si no el trabajador se te va, porque hay más opciones, por lo menos en Europa hay esa tendencia. Mira, yo creo que después de pandemia nosotros legislamos las formas de crear cultura de una forma diferente. Cultura política, cultura económica y cultura empresarial. La cultura empresarial ya no es la misma cultura de antes. Entonces, primero el uso de la tecnología se volvió algo necesario en todo momento. Y luego esto aquí se desdoblaron ciertos comportamientos, valores que van muy alineados sobre el aprendizaje, el constante aprendizaje para poder modernizar, para poder compartir, para poder transformar e innovar la forma en la que estamos trabajando, que no es más que hacer cultura. Entonces, detrás de todo eso, yo creo que América Latina en general, se puede decir que hay dos tendencias de trabajo, ¿no? Las multinacionales que cuidan mucho y que tienen esa labor de generar esa marca empleadora atractiva, porque su nicho de mercado está enfocado a personas más jóvenes, mientras que las empresas familiares o pymes o pequeños empresarios, emprendedores, pues tienen otra visión de negocio, quizás no tan enfocada al cuidado del bienestar del colaborador. Entonces, si podríamos hablar de cantidad de colaboradores en una empresa, podría ser una parametrización de decirte, empresas que tengan más de 10.000 colaboradores, hablemos de un Iberdrola, que tú la conoces, la mayor eléctrica de España, entiendo que compró Brasil hace como unos 10 años, hablemos del grupo El Corte Inglés, hablemos de IKEA, hablemos de Coca-Cola, hablemos de Pepsi, hablemos de Google y hablemos del caso que también fue tendencia la semana pasada, el dueño de Tesla, que él dijo que él no iba a promover el teletrabajo en su empresa y que lo mínimo que él esperaba es que la gente trabaje 120 horas a la semana. Cuando hay modelos organizacionales ahorita que respetan la conciliación, respetan el derecho a la desconexión y sobre todo están promulgando lo que te decía al inicio, esta ley en España del uso del tiempo, es que se equipare el uso del tiempo para que los padres puedan ejercer sus labores de padres, acompañen a los niños a las escuelas, a los colegios, a las universidades y que tengan como un bonus que se llama un beneficio, donde ellos puedan activar este beneficio de uso del tiempo para poder ir a hacer sus diligencias. Claro, tienen que ir al banco, tienen que ir a cuidar a su papá, a su mamá y en general buscar esa conciliación, ese equilibrio, esa calidad de vida, porque como lo decía por ahí un presidente, nuestro deber ser es cuidar y garantizar nuestra salud mental y física. En Ecuador hay muchos problemas de salud mental. En las últimas 2 semanas se habla que muchos de estos casos ni siquiera son tratados y que aparte no están respaldados por el sistema sanitario público. Si analizamos esto, en la realidad cómo funcionan las empresas y el mundo laboral, el tener una queja porque se sufre de acoso, el tener una queja porque se sufre algún tipo de ansiedad, fobia o algún tema de fatiga por tema laboral, no es tan real que en países de Latinoamérica busques una solución o encuentres donde solucionarlo, ¿no? ¿Qué recomiendas en esos casos? O sea, ¿qué opciones hay? Tengo una amiga, tengo mi mamá que está pasando por un problema mental de este tipo que le está afectando en su vida laboral. ¿Dónde le aconsejo ir o qué le aconsejo hacer? A ver, primero hablemos del síndrome de Burnout o lo que se le llama comúnmente el síndrome del quemado, que es el mayor grado. El quemado, que es el mayor grado de estrés laboral. ¿Y por qué se da? Yo siempre digo que yo creo que el estrés laboral se da, fíjate con esta palabra que voy a decir, que normalmente la gente no habla de eso, pero yo creo que se da por la falta de estrategia. ¿Estás ahí, Sonia? ¿O me caí? Sí, yo estoy aquí, ¿no? Te escucho, listo. Es que me vi sola. Yo digo que el estrés laboral se da o es un resultado de la falta de estrategia. ¿La falta de estrategia del propio colaborador? No, de la estrategia del negocio. Hablemos de la estrategia del negocio. Hay empresas como las multinacionales que crean sus planes de trabajo y estrategias de negocios de 5, 3 o 10 años. Pero ¿qué pasa con las pymes o las empresas familiares?
no tienen marcada bien su visión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todo el tiempo agotarla físicamente, apagar incendios, dar demasiadas órdenes, estresar a nuestra gente, cansarla porque le damos tantas directrices que no le damos foco, no le damos una forma, un fondo, una visión por dónde caminar, sino es que lo mandamos por el lodo, lo mandamos por la montaña, lo mandamos por el mar, se hunde, se ahoga, hace triatlón, hace todo, menos tiene un enfoque claro de dónde ir. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 nombró al síndrome de Burnout o el síndrome de quemado un factor de riesgo laboral. Es decir, todas las personas que estén atravesando en este momento, y le digo a todas las personas que nos ven, que se sienten cansados, que sus opiniones no son tomadas en cuenta, que se sienten demasiado deprimidos, que no tienen capacidad para pensar e innovar, es decir, su mente está cansada, que se sienten muy adictos al alcohol o están consumiendo demasiado cigarrillo, que no tienen ganas de levantarse, que no tienen ganas de hacer su trabajo, pues están sufriendo de síndrome de Burnout. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la recomendación? Primero, aceptar que están en un momento vulnerable, ¿ok? Segundo, levantar la mano, porque si nosotros no levantamos la mano y con diplomacia decimos lo que estamos sintiendo, las estructuras organizativas no se van a enterar, es decir, no van a distribuir el trabajo para las otras posiciones o los otros puestos, que es lo que normalmente pasa. Tengo una pregunta. Cuando usted habla, por ejemplo, de Tesla, Coca-Cola o grandes compañías, obviamente también debemos pensar en lo que usted hablaba de las pymes, Mesón Carmita, la droguería de Pepe, qué sé yo, en donde realmente el trato que usted hace poco dio es muy común. Es decir, no hay un respeto para el trabajador. Inclusive esto se ve en las empresas familiares que también son grandes en el Ecuador y no hay ningún tipo de ley que lo ampare. Ahí vamos a la pregunta. Especialistas como usted, ¿dan algún tipo de capacitación, por ejemplo, a los legisladores, a los asambleístas o a los abogados laborales para poder de alguna manera empezar a ver estas cosas desde esa óptica positiva que usted la ve o no se interesan por eso? Mira, yo creo que en términos generales, los asambleístas, por su grado educativo, creo que desconocen un poco de cómo cuidar a la gente. Mi labor, como tú lo ves, es generar culturas organizativas enfocadas en crear esa conciliación laboral y respetar el derecho de cada persona, de cada individuo, activando motores como la inclusión, la diversidad, la flexibilidad laboral y sobre todo el uso del manejo correcto del tiempo. Creería que la empresa privada tiene más bagaje en experiencia en temas de engagement, que se traduce en temas de cuidado laboral, porque, por ejemplo, en experiencia, en estos 17 años trabajando en empresas multinacionales, tienen procesos, tienen protocolos, tienen políticas internas que garantizan esa desconexión digital, mientras que la empresa privada y la empresa pública no. Y te digo esto porque en una entrevista que tuve con Jacob Cepeda, que pertenece al grupo de la parte pública, me decía que no, que lo que yo vivía desde la parte privada, en lo público no se da, porque no se respetan los horarios, porque los hacen trabajar fines de semana, porque trabajan más de 40 horas a la semana y no tienen, claro, y no tienen beneficios de ley, como por ejemplo un seguro médico privado, un seguro de vida en caso de fallecimiento, ambulancia, no tienen alimentación, no tienen uniformes, no tienen nada. Pero vamos por otro lado. Son los propios trabajadores que de repente están defendiendo, al menos aquí en el Ecuador, los sistemas de trabajo antiguos, y cuando se quieren hacer reformas laborales, son ellos los que ponen el grito en el cielo. ¿Qué opina de eso? Mira, yo creo que el colaborador siempre, bueno, hablemos del colaborador privado y el público. Y ahí en el privado segmentemos en dos. Las personas que somos naturales y siempre hablemos de un sindicato, porque siempre lo más duro en las corporaciones masivas son los sindicatos. Los sindicatos siempre van a entender el management un poco arcaico, ¿no? Exacto. Mientras que las nuevas generaciones, como los millennials, los centennials, la gente que ya es graduada hace poco,
entienden otro estilo de liderazgo y otro estilo de cultura corporativa. Entonces, nuestro deber ser como individuos es promulgar siempre el cuidado de la salud mental, física, ante cualquier reforma laboral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero, ¿cuál es el foco? Nuestro foco, como lo decía Pepe Mujica, a largo plazo, es garantizar que no solamente vivamos para trabajar, es garantizar que vivamos para vivir antes que trabajar. Y entonces crear espacios de desconexión para pasar con la familia, para estar con nosotros mismos, para meditar, para cocinar, para disfrutar de la naturaleza, para vivir. Fíjate, Reino Unido lo que hizo, manejó el 4-3 y ahorita es el 7º país que está implementando este piloto, porque es un piloto para ver resultados y evaluaciones de indicadores de comportamientos de productividad, de ausentismo y de volumen de ventas a nivel país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te vas a dar cuenta, no es necesario que una persona esté sentada 8 horas para producir. Y es verdad que también tenemos una fuerza laboral operativa, gente que está en la área de manufactura, gente que está en la agricultura, las personas que limpian las calles. Es verdad, pero ellos también tienen derecho a la desconexión. Y no te hablo de desconexión digital. Se trabajará por horario, supongo, para poder suplir claro. esa necesidad de tener el trabajador a esa hora. Pero estamos cerrando, Sonia, nuestra conversación, que nos quedaríamos aquí justamente disfrutando de todo ese nuevo conocimiento respecto al área laboral y a sus beneficios. Así es, muchísimas gracias, Anita, por participar, por darnos pues toda tu experiencia de estos 17 años, tratando de fomentar esta cultura positiva, el respeto hacia el ser humano que está en un cargo laboral y que muchas veces quizás no entendemos que está pasando por momentos de depresión, de fatiga o de ansiedad por las mismas preocupaciones laborales, ¿no? Muchísimas gracias, Anita. A ustedes, gracias. Bueno, nos llegó el momento de cerrar. Invitados muy especiales el día de hoy. Los esperamos la próxima semana con más aquí en Media Trend. Sonia. Así es, los esperamos la siguiente semana para hablar más de negocios, emprendimiento, tecnología y cómo el mundo sigue cambiando. Hasta la próxima. Esto fue Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magísteres Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend. Noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios. Por UCSG Radio.